compartiendo la palabra con nosotros. Aquí en el verano, como sabéis, nos gusta que hermanos que tienen, que Dios les ha usado enseñando en otro tiempo la palabra, pues que puedan compartir con la iglesia. Vamos a orar una vez más por él. Hemos estado orando toda la semana por él, el grupo de intercesión, por esta palabra. Y estábamos conversando algunas luchas que ha tenido esta semana. Digo, el enemigo no se anda con tontería. Cuando decidimos ponernos en la brecha para servir a Dios, Él va a venir a por nosotros. Así que hay un precio si queremos ser fieles a papá. Dios, una vez más, gracias Dios. Gracias por la palabra de Dios. Ella es viva y es eficaz, Señor. Y tú levantas corazones, Señor, para proclamarla. Te pido que bendigas a Luis y también a tu iglesia, porque deseamos y tenemos hambre de ella. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? Pues gracias a todos los que habéis estado orando en esta semana por mí, porque la verdad que lo he notado, ¿no? El Señor, no sé si habéis tenido la experiencia vosotros, pero cuando alguien está orando por ti, cuando personas oran por ti, sientes una presencia del Señor en medio de las cosas que nos tocan vivir, porque seguimos viviendo y seguimos teniendo alrededor de nosotros pues muchas cosas que inciden en nuestra vida y que no siempre son felices, ¿no? El Señor nos ayuda a poder estar cerca de Él y viviendo de esta manera. Estábamos cantando algunos de los coritos que hemos tenido esta mañana y estaba recordando cosas de mi vida, ¿no? Y no sé, me imagino que vosotros también cuando cantáis recordáis momentos también en que ese corito tuvo una influencia sobre ti, y alabo al Señor, ¿no? Porque nos trajo hasta aquí y porque pasamos también por momentos duros, y algunas de esas cosas las vamos a ver en esta mañana. Hace unas semanas el Señor nos permitió estar en un sitio fantástico, en la isla de Creta. Fue un regalo, ¿no? El poder estar allí y el poder disfrutar de este sitio. Yo sabía ya entonces que tenía que compartir con la iglesia, y creo que el Señor también, al ponerme allí, pues me dio también recuerdos, cosas que luego yo creo que han influido, y pues seguro que el Señor lo ha guiado también en lo que quería compartir con vosotros en esta mañana. Un sitio precioso y un sitio que aparece en la Biblia muchas veces. Creta es un lugar donde Pablo pasó, y ahora vamos a leer un pasaje donde vemos que vivió Pablo, ¿no? Cuando estuvo pasando por Creta. No vivió cosas muy simpáticas, pero también es un sitio que sigue siendo cristiano. Tuvimos la oportunidad de estar allí en unas iglesias, y allí estaba la iglesia de Tito. Tito era el obispo de Creta, ¿no? Y sigue el testimonio del Señor en ese lugar, ¿no? Así que fue para nosotros un tiempo muy especial. Os decía que Pablo pasó por Creta y no pasó en unos buenos momentos por ese lugar. En el texto que vamos a leer y que ahora lo va a leer nuestro hermano en Hechos 27. Así que quiero que es un texto un poco largo, pero mirad el mapa y ved qué es lo que pasó, qué pasó con Pablo en este tiempo que llegó a pasar por Creta, ¿no? Hablan del cuarto viaje misionero. Realmente no fue un viaje, es que lo llevaron a la fuerza hasta Roma. Así que vamos a leer el pasaje y escucharlo como una historia real, pero escucharlo como una historia, para que sintáis qué es lo que pasó con Pablo en ese tiempo. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión
llamado Julio, y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y después de navegar, atravesando el mar frente a las costas de Sicilia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Anido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta la luna había pasado ya, Pablo los amonestaba, diciendo: amigo, veo que de seguro este viaje va a ser por perjuicio y grave pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el noroeste y el sureste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Claudia. Con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave y teniendo encallado en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga y al tercer día, por sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni la estrella aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberíais haber hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy, el Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dice, pero tenemos que encallar en cierta isla. Y llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar bajo
pretexto que se proponían echar las anclas desde proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis hablar. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Y hasta que estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayuno, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total, éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella, y les era posible. Y cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones e izando la vela de proa al viento. Se dirigieron hacia la playa, pero chocaron contra un escollo donde se encuentran dos corrientes. Encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Y el plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a la nave. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Disculpa, ha sido una lectura larga, pero tiene sentido. Si miráis el mapa que aparece, eso que parece tan cortito, es muchos kilómetros. Son días de navegación y días de pasarlo mal. En este pasaje, no vemos al Pablo predicando como él hacía, ¿no? Siempre. Vemos al Pablo viviendo con la gente que lo estaba pasando mal, sufriendo con ellos y preocupado por la vida de las personas. Muy interesante porque se parece de otra manera a nuestra vida. Nosotros estamos viviendo con personas, estamos viviendo en situaciones a veces muy complicadas y nos toca a cada uno vivir esta vida que el Señor nos da en medio de las personas que nos ha puesto para vivir. No siempre tenemos la visión correcta de las cosas que nos están pasando, ¿no? Y a veces eso nos hace mucho daño. Quería comentaros que cuando estaba leyendo lo de el viento, estuvimos en un par de sitios en el sur de la isla y hacía un viento horroroso que no se podía poner ni una sombrilla. Yo estaba pensando, digo, si era, eso no sería ni parecido a lo que vivió Pablo con la nave cuando fueron arrastrados en medio del mar, ¿no? Dios hace milagros en medio de nuestra vida cuando lo estamos pasando mal. Y no es que queramos pasarlo mal. Estoy seguro que todos nos gustaría vivir tranquilamente, ¿no? Pero Dios nos mueve a veces a situaciones de peligro, a situaciones donde tenemos que experimentar esas cosas en nuestra vida para entender el poder de Dios, para entender lo que Dios quiere mostrarnos, a dónde quiere llevarnos, ¿no? Tiene también un propósito el Señor cuando nos pone a vivir con personas que nos hacen sufrir. Y no nos gusta sufrir, pero también el Señor nos pone en sufrimiento con personas que están a nuestro lado. Pero también el Señor levanta a ángeles
centurión que protegió a Pablo y protegió a la vida de todos los demás, fue como un ángel del Señor que puso en medio de su vida. Me llama la atención y luego lo veremos, no se perdió ninguno. No se perdió ninguno, ¿no? Eso es muy importante. Y quiero entender, ¿no?, que en eso el Señor quería mostrarle a Pablo también, y nos quería mostrar también a nosotros, algo acerca del valor de las personas. ¿Por qué son importantes las personas? ¿Cómo vemos a las personas que nos rodean? Luego veremos, para finalizar, algo más sobre este capítulo. Y a veces como creyentes, ¿no?, nuestra forma religiosa de ver nuestra vida y la vida de los demás, nos hace a veces estar confusos acerca del valor de las personas, del valor de la persona en sí misma para Dios, ¿no? Me gustaría leer otro pasaje, es un poco largo, también lo siento, pero es un pasaje donde vemos a Pedro también, cómo él también experimentó de parte del Señor el valor de las personas y cómo cambió la mente de Pedro cuando vivió lo que vivió en Hechos 10. Álvaro. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada de Italiano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosna han accedido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajando a la tierra por sus 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y de aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada inmundo o impuro. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz que le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido del cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a las puertas, y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios,
y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los envió a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y le dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis hecho llamar? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba llorando en mi casa a la hora 9. Y aquí un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro abrió la boca y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo les acepta. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole de una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con una solemnidad que este es Jesús, es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues oían hablar en lengua y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Creéis que Cornelio era cristiano? Evidentemente no lo era. Él no había conocido al Señor. Sin embargo, era una persona, según la Escritura, piadoso y temeroso de Dios. Dice también la Escritura que oraba a
Dios constantemente. ¿Cómo puede orar a Dios a alguien que no ha nacido de nuevo, no? Pero eso es lo que dice la Escritura, que él oraba a Dios continuamente. Y el Señor se reveló a él y le mostró que llamara a Pedro. Es decir, Dios habla a las personas también, a las personas que nos rodean. Dios está hablando y mostrándole cosas a las personas, aunque ellos no han llegado a conocerlo personalmente, no han recibido la salvación, ¿no? Mientras sucedía esto, Pedro a su vez estaba recibiendo una revelación del Señor, y el Señor le estaba mostrando algo muy importante acerca de las personas y de él mismo, ¿no? Y el Señor, cuando Dios le muestra y se revela a él, Pedro se revela ante lo que Dios le estaba mostrando. Y Dios mismo le tiene que decir: tú no puedes llamar impuro a algo que yo te digo que es puro, ¿no? Y a veces eso nos sucede también a nosotros. Nos revelamos porque tenemos nuestros pensamientos acerca de lo que Dios quiere mostrarnos, de las cosas que Dios quiere decirnos a nosotros. Nuestra mentalidad a veces se revela contra lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros personalmente. ¿Qué quería mostrarle el Señor a Pedro? Quería mostrarle lo que iba a pasar, lo que de pronto él iba a aprender, ¿no? Mientras sucedía todo esto, 3 hombres enviados por el centurión, por Cornelio, llegan a casa de Pedro y le dicen que tiene que acompañarlo. También el Señor le había revelado que tenía que ir con ellos. Y se va con unos hermanos. Pablo, ¿qué aprendió Pedro en la visita que hizo a Cornelio? Fijaos que dice el pasaje que Cornelio no solamente estaba esperándolo él, sino que había preparado a su familia. Es decir, para él era algo muy importante, había convocado a su familia y a sus amigos para que recibieran a Pedro, para escucharlo. Y cuando estaba leyendo esto, estaba recordando el comienzo de la iglesia nutrera. En la iglesia de Utrera empezó porque un grupo de personas estaban buscando al Señor, eran personas que estaban en la búsqueda, ¿no? Y recuerdo como ellos invitaron a un misionero, a David Bow, a que fuera a Utrera y les explicara a ellos acerca del Señor, ¿no? Y juntaron a un grupo de personas para escucharlo, ¿no? Porque estaban en la búsqueda, como Cornelio. Estaban en la búsqueda con él. Cornelio, cuando recibe a Pedro, se postra y le adora, ¿no? Y Pedro le dice: oye, que yo soy hombre como tú, no me adores. Pero fijaos, esto me trae también a la cabeza cómo personas que están buscando al Señor a veces toman actitudes, hacen cosas que no son correctas delante del Señor, pero lo hacen por no saber, por desconocimiento, no porque ellos quieran. Y nos encontramos personas que están en la búsqueda del Señor y están haciendo cosas que nosotros decimos: eso no es. Pero ellos están en la búsqueda. Pedro lo que hace es corregirlo y decirle: soy un hombre como tú, ¿no? Pero tiene otro valor también muy importante esto. Nosotros hoy pensamos en las autoridades y tal, y quizás tenemos un concepto un poco... no somos capaces de entender bien lo que significaba. Un centurión romano era el tío que más mandaba en aquel momento, probablemente en la ciudad
de donde fue Pedro. Era una autoridad tremenda. Desde que un centurión se arrodillara delante de Pedro, yo creo que le impactó también a Pedro por la situación de encontrarse a alguien con tanta autoridad que se rinde delante de él, ¿no? También para el centurión, esa actitud es como un reconocimiento. Este hombre viene de parte de Dios. Yo tengo que humillarme delante de él, ¿no? Era muy chocante, era una situación bastante extraña, ¿no? Y fijaos, cómo Pedro también le confiesa. Y más o menos le dice, vosotros, los que no sois judíos, es como si no fuerais personas, más o menos. Es lo que Pedro está diciendo. Vosotros para nosotros, como si no fuerais una persona. Es decir, Pedro había conocido al Señor. Pedro era un siervo del Señor, pero Pedro tenía una mentalidad que no era la mentalidad que Dios quería que tuviera. Y él, en ese momento, es como si empezara a ver todas las cosas claras, ¿no? Esas personas tenían valor. Tenían valor porque Dios lo había llevado hacia ellos. Y por encima de su mente, de sus prejuicios, la forma en que él vivía su religión y su cultura, esas personas eran importantes porque Dios lo había llevado hacia ellos. Quizás Pedro, aún en medio de todo esto, no sabía por qué estaba allí. Y esto me recuerda a veces a cosas que yo he vivido, de estar en un lugar y decir, bueno, ¿qué querrá el Señor conmigo en este sitio? Porque a veces no sabemos, nos lleva Dios a unos sitios donde no entendemos, pero el Señor se revela y nos dice qué cosas son las que Él quiere para nosotros, como le mostró a Pedro. Ahora, las palabras de Pedro yo creo que definen lo que él aprendió. Ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Yo creo que es un cambio en la mentalidad de Pedro. Pero yo reto también que intentemos de aplicar este tema a nosotros mismos. Porque a veces podemos ser tan religiosos y tener una mentalidad también donde no nos damos cuenta del valor que tienen para Dios las personas que nos rodean. Y ahora, Pedro, pues le predica, claro, le explica qué es el valor del sacrificio de Jesucristo, el valor para la vida, de transformación, es decir, lo que Dios ha preparado para ellos y para todos, ¿no? Y mientras aún hablaba, el Espíritu Santo se derrama en todas las personas que estaban allí escuchando, ¿no? El Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban y todos los judíos que acompañaban a Pedro y la gente vieron la gracia de Dios que se derramaba en la vida de esas personas. Por eso Pedro acaba diciendo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Era innegable lo que Dios había mostrado a Pedro acerca de su plan y cómo Dios estaba hablando a personas que a veces pensamos que esas personas van a entender porque nosotros le estamos hablando. Estamos equivocados, es Dios el que está hablando. Nosotros al final somos unos instrumentos en la mano de Dios. Dios le está hablando al corazón de la gente y le está diciendo cosas.
muchas veces andamos en nuestras cosas pensando que nuestra vida va bien, que estamos haciendo lo correcto y teniendo nuestra opinión de nosotros mismos. Buena, es difícil convivir con una opinión mala. Normalmente pensamos que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Pero Dios nos muestra muchas veces que tenemos que salir del lugar y a veces tenemos que cambiar nuestra mentalidad para entender las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Dios hace milagros. Seguro que todos estáis de acuerdo que Dios hace milagros, ¿no? Pero a veces no lo creemos, que Dios hace milagros. Vivimos como si Dios no hiciera milagros. Y Dios hace milagros, como le tuvo que mostrar a Pedro. Milagrosamente el Espíritu descendió sobre todas estas personas. Y él entendió las cosas que Dios quería también para ellos, ¿no? Dios está llamando a personas que no tenemos ni idea que lo está haciendo. Y a veces puede ser nuestro vecino. Dios está hablando con él y diciéndole y mostrándole cosas a nuestro vecino. Y nosotros a veces queremos contarle nuestra historia. Y a lo mejor hay que escuchar la historia de nuestros vecinos para poder compartir acerca de lo que Dios está haciendo con nosotros y quiere para ellos. A veces, como decía, a veces vemos a personas que están buscando a Dios de una manera extraña, pero están buscando a Dios. Y el Señor nos puede poner a nosotros para enseñarle cómo es el camino real. No seamos impedimento. A veces nuestra mentalidad como creyente es, en algunas ocasiones somos los severos que corregimos y no los que nos compadecemos de la gente para acercarnos. Y Dios tiene a veces que movernos para dejar de ser los estrictos y convertirnos en los recibidores para consolar, para entregar. La conclusión de Pedro: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación al que teme y hace lo justo le es acepto. Os decía, no somos nosotros, es Dios el que hace la obra, porque si además dependiera de nosotros, no creo que llegáramos a muy buenos sitios, ¿no? Gracias, que el Señor nos usa a nosotros como instrumentos, que no somos buenos, pero Dios nos santifica como instrumentos cuando nos ponemos en sus manos. ¿Cuánto vale una vida humana para Dios? A veces lo que tenemos en la cabeza es que para Dios solamente sus hijos son los valiosos. Y estamos equivocados. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, amándonos, siendo pecadores, y envía a su Hijo no para la salvación de nosotros, sino del mundo. El Señor Jesús viene y es ofrecido porque Dios ama a la humanidad. Así que Dios está llamando a personas de todo el mundo que lo están buscando cada uno de una forma. Y todos necesitan ser reconciliados con Él y sin duda todos necesitan de que en su vida el sacrificio de Jesús sirva para ser transformado, para ser perdonado, para recibir el Espíritu Santo, para ser hijo sellado como hijo de Dios. Cuando Pablo está en el naufragio, en todo el proceso del naufragio, ¿veis a Pablo predicando a la gente?
a lo mejor hablaría, ¿no?, con algunos, ¿no? Pero veo a Pablo preocupado por la gente. Lo veo preocupado por las personas. Lo veo preocupado por su vida, porque no mueran en el naufragio, y pidiendo al Señor por ellos, ¿no?, de que ninguno falleciera en el naufragio. Y eso, cuando la gente se entiende que nosotros estamos preocupados por ellos y que no estamos intentando de transmitirle una religiosidad, una filosofía, una forma de vivir, sino que estamos preocupados por ellos como personas, es lo que le da valor a nuestra predicación. Eso realmente impacta a las personas cuando sienten que tenemos preocupación por ellos, ¿no? Seamos unos instrumentos sometidos en las manos de Dios y asumiendo cada uno de nosotros lo que el Señor Jesús compartió con sus discípulos. Cuando los discípulos le dicen que por qué te relacionas con los pecadores, por qué te relacionas con los que... El Señor les dice el pasaje, les refiere a sus discípulos el pasaje de Oseas 6 y le dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si el Señor solamente se hubiera juntado con los justos, yo creo que ni se hubieran convertido los discípulos. El Señor buscaba a personas que necesitaban de su amor y personas que estaban lejos de Dios para acercarlos. Misericordia quiero y no sacrificio. Que el Señor nos ayude a entender, a valorar a la gente que está rodeándonos, a amarlos de verdad, porque es el mejor mensaje que podemos hacer con ellos. Realmente preocuparnos por ellos, acercarnos a ellos y compartirles del amor de Dios, para la salvación de su alma, por supuesto, pero sobre todo también porque su vida mejore aquí, porque tener al Señor aquí es lo mejor que pueden tener para ser felices. El Señor nos ayude.